¿Qué tal, Handyman? Mirad, hoy le voy a fabricar a este atornillador una herramienta para que clave clavos y deciros que Bosch la tiene. Muchos de vosotros os sorprenderéis. Bien, y gracias a los amigos de Banggood.com que me han mandado estos dos productos, vamos a poder realizar este vídeo. Comentaros también que al final de él vamos a hacer un pequeño review sobre ellos. ¿Algún dato técnico interesante que quiero resaltar antes de empezar el vídeo? Pues nada, deciros que yo creo que es el mejor taladro atornillador que hay de imitación Makita ahora mismo en Banggood. El que tiene la palanca naranja, tiene cientos de newton, que al final os lo diré, y tiene una calidad de fabricación extrema. Os voy a poner unas imágenes al final para que lo veáis. Respecto al cargador, creo que en YouTube ahora mismo no hay ningún review sobre este cargador. Lo veréis sobre los cargadores normales, pero no este. Este es digital y es una pasada porque nos da un montón de datos. Vamos a comenzar el vídeo y a disfrutarlo. Y para poder realizar nuestra pequeña herramienta vamos a utilizar un viejo prolongador de puntas. Yo en este caso tenía este que está bastante viejo y es el que vamos a utilizar. Seguidamente lo vamos a pulir y a sacar brillo con un cepillo de lija y el propio taladro. Coloco la pieza en el tornillo de banco de trabajo, que arriba te dejo la tarjeta del review que hice sobre este tornillo, que está súper interesante y creo que no verás muchos como este en el mercado. Una vez lijada la pieza, seguidamente le vamos a medir la profundidad. Para ello he utilizado un pequeño palillo de madera en el cual vamos a marcar la profundidad. Una vez que la tenemos marcada, señalamos por fuera la pieza, pero quedándonos un poco más corto. De esta manera tendremos un poco de base donde apoyar la cabeza del clavo. ¿Qué tal, manitas? Te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿es el contenido que buscabas? Y dos, ¿te está gustando? ¿Sí? Pues nada, lo único que te pido es que te suscribas a mi canal, pulses la campana, porque vídeos como este y mejores te esperan todos los domingos aquí, en Eso que lo arregle papá. Ahora, continuamos el vídeo. Y una vez cortado con la moladora, tendríamos nuestra pequeña herramienta terminada y lista para probar. Ahora la colocamos en el taladro, la palanca en modo percutor y ya podríamos clavar clavos. Comentaros también que hay taladros que no giran cuando están en modo percutor. Este sí lo hace, pero de todas maneras clavamos clavos bastante fácil. Y como puedes ver, clava clavos perfectamente. También comentaros que lógicamente no son para trabajos muy finos. Ahora vamos a colocarle una broca de hormigón y vamos a hacer un agujero en un bloque. Como veis, es un taladro que sirve para todo.
Y ha llegado el momento de hacerle la review a este taladro atornillador. Quedaros porque está muy interesante. El taladro en general está muy bien fabricado. Como podéis ver, la calidad de los tornillos ya no lo dice. Está dotado con el innovador sistema de motor brushless, que es un motor sin escobillas. Una de las características que más me gustaron por las que elegí este taladro es su mandril. Es un mandril metálico, tiene una apertura máxima de 13 milímetros y un apriete sin llave. Y ahora te voy a dar los datos más importantes de este taladro, como que tiene una velocidad sin carga desde 0 hasta 4500 revoluciones, un par nominal de 20 a 95 N y un par máximo de 450 N. Además, tiene un torque de hasta 25 y una generosa palanca en la que podemos colocar las tres posiciones: atornillador, taladro y taladro percutor. Y además dispone de dos velocidades. Otro gran detalle es una potente luz LED, además muy bien dirigida hacia el tornillo. Y como cosa lógica, no podía faltar la palanca de cambio de sentido de giro. Y el último dato, y no en todos los canales lo dicen, es el peso. Como ves, con batería es 1.806. La batería es con el sistema Makita, o sea que puedes utilizar tanto las originales como copias. Y en la parte trasera está dotada de un medidor de carga. Es una batería de 18 voltios, 6 amperios, que es una pasada, con lo cual dura muchísimo, y además tiene un peso de 577 gramos. Por último, te voy a hacer un pequeño review de este cargador inteligente imitación Makita. Está dotado de un puerto USB para poder cargar distintos aparatos, como por ejemplo móviles, linternas, etc. Y por supuesto cualquier batería Makita. Una vez que la colocamos, suena una música para indicarnos que empieza a cargar. Y ahora aquí vamos a hacer una pequeña parada para explicarte todos los datos que nos da la pantalla LCD. Esta pantalla, en la parte superior izquierda tenemos un símbolo de batería en el cual nos indica que se está cargando. En el lado superior derecho, el porcentaje actual que tiene la batería de carga. En el inferior izquierdo, el voltaje con el que está cargando. Tengo que deciros que yo, cuando hice la prueba, según cargaba, iba aumentando el voltaje hasta un máximo creo que de 21 voltios. Y en el lado inferior derecho, el amperaje de carga, que este no varía, es de 3 amperios. Además, el cargador en la parte inferior está dotado de dos pilotos, uno rojo y uno verde, y dependiendo la posición que vaya marcando o el destello que vaya marcando cada uno, nos puede indicar desde batería rota, batería cargada 100%, batería en carga o batería que solo carga un 80%. La verdad que es un cargador inteligente, como su propio nombre indica, y es muy completo. Y una vez cargada, cambia el piloto rojo a verde y suena una música. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.